Bueno, ya habrán tomado un cafecito. Podemos seguir en donde habíamos dejado. No quedan muchas consultas para resolver, porque algunas ya las resolvimos en un principio, que estaban más adelante. Así que quedan algún que otro operador más y con eso estamos, ¿sí? Fíjense que mientras busco a Ramiro, acá está. Que conviven en una consulta de selección, ¿sí? Y no solo de selección, después vamos a ver que en otro tipo de consultas también conviven alguna serie de comandos o cláusulas como pueden ser select, listing, top, where, order by, pero también conviven algunas funciones, ¿sí? Por ejemplo, veamos por acá, voy a dejar un poco de espacio para que yo puedo, por ejemplo, llamar solo a una función que se llama date. Y No nada estaría más. viendo tu pantalla. Claro, ya me estoy olvidando de... Bueno, listo. Meme de Rod y Todd tomando clases con imaginación. Ahí está, ahora sí. Ven la pantalla, ven lo que había puesto. Select get date, ¿sí? Esto es una función, ¿sí? Le voy a poner un alias a la columna que va a generar y le voy a poner ahora, por ejemplo. Lo que va a hacer esto es... La fecha de hoy te trae. ¿No se ve? Sí, sí, sí. Ah, ok. Lo que va a traer cuando lo ejecute es... Uy, claro, me olvidé de seleccionar. Me trajo todas las consultas de todo lo que había antes. Ahí. Podemos ver que ahora me trae fecha y hora del sistema, ¿sí? Del servidor de base de datos. Es una función, la van a estar usando mucho, trae la fecha y la hora, con milisegundos, todo, de... sí, no sé por qué dice 22. Ah, porque la zona horaria, ¿sí? Hay que restarle 3. No son las 10:42, quédense tranquilos. Bueno, eso es un problema, sí. Fíjense que no tengo configurada bien la hora, después tengo que ver cómo configurarlo en Docker para que tenga la misma hora del sistema mío, porque no va a coincidir. Y eso trae bastantes problemas, ¿sí? Pero fíjense que por lo menos el día está bien, ¿sí? La fecha está bien. Entonces yo puedo traer fecha y hora, y a esto, como habíamos visto antes, podemos hacer, por ejemplo, el year y traer el año de hoy, de ahora, ¿sí? Que es 2020. Puedo llamar a month y traer el mes. Puedo llamar a date name y traer el nombre del mes o del día, ¿sí? Todo lo que estuvimos viendo que recibía como parámetro una fecha, con getDate, que trae también una fecha, lo puedo obtener. También puedo llamar a... creo que hay una que se llama así, déjenme ver. No, para esto necesito datePart. Si quisiera traer la hora, tendría que hacer así, y luego getDate. Y esto sería la hora, ¿sí? Adelantado, porque está adelantado, tendría que decir 19, no 22, pero se queda con la parte de la fecha, se queda con la hora, ¿sí? También hay otra función que se llama cast, ¿sí? Porque de vuelta, getDate me trae, otra vez me olvidé de seleccionar, disculpen, ahí está. Modificar el tipo de datos. GetDate, claro, GetDate lo que hace es traerme fecha y hora, ¿no? Es un tipo de dato que se conoce como datetime. Y yo tal vez lo que quisiera es quedarme solo con la fecha de hoy, no con la hora, ¿sí? Ni los minutos ni los segundos. Entonces, con la función cast, lo que yo puedo hacer es transformar un tipo de dato a otro. Entonces, yo puedo transformar getDate a solo fecha, claro, y ponerle el alias de fecha actual, ¿sí? Entonces, fíjense que el as ahora funciona en dos contextos. Uno es fuera de los paréntesis para ponerle un nombre a la columna que voy a generar. Y dentro del cast
me sirve para decir que este dato lo quiero como este otro dato, este otro tipo de dato. ¿Bien? Entonces, esto lo transformo en fecha. Y entonces obtengo eso. También podría poner time, si no me equivoco, y traer la hora y minutos y segundos actuales, ¿sí? Ahí puedo ver, ¿sí? Creo que hay uno que se Puede llama... ser convert también. Puede ser convert también, ¿sí? Que hace algo similar, convierte, ¿no? De un tipo a otro. Yo estoy acostumbrado a usar cast, me conozco la sintaxis bien de este. El de convert, si no me Al equivoco, revés, creo. sí, me parece que tiene dos parámetros, ¿no? Sí, el primer parámetro es el nuevo tipo de dato y el segundo parámetro tiene que ser compatible con el primero. Claro, entonces pongo date, pongo getDate, y esto tendría que traer, si esto era la fecha actual, esto también tiene que ser la fecha actual, ¿sí? Si ejecuto los dos, me tiene que traer lo mismo en los dos casos, ¿ven? El de arriba y el de abajo. Uno con cast, el otro con convert, ¿sí? Entonces, esto les va a venir muy bien. Alguien ahí estaba preguntando cómo transformar el money a algo más con menos decimales. Bueno, pueden convertir eso a decimal o a otro tipo de dato para quitarle la expresión decimal, ¿sí? O también hay una función que se llama round, pero bueno. O round, exacto. Exacto. Respecto a eso, perdón, aclaro. Sí. El tipo de dato money, a pesar de que se soporta, en los sistemas financieros se trabaja con decimal. O sea, no se trabaja con money. Ajá. O sea, si vas a hacer un sistema financiero, no usar money, sino decimal en la base de datos. Claro, claro, discúlpame, justo me golpearon la puerta. Sí. Sí, normalmente se usa, o sea, como buena práctica se trabaja con decimal por una cuestión de que que no se ve afectado por cómo la base de datos podría manipular el tipo de dato. Ok, mira, no tenía esa información. Acá entonces lo que hacemos es, lo dejo porque después lo voy a subir, obtener solo la fecha actual, ¿sí? Solo la fecha porque sabemos que trae fecha y hora, ¿no? Y lo hacemos con cast o con convert, pero la función en sí, la que me trae la fecha y hora, es getDate, ¿sí? Bueno, sigamos, son como 40 consultas, pero hay muchas que ya he dicho resolvimos, así que habíamos estado en la 16, ¿puede ser? No, la 13 habíamos resuelto como última consulta. La 16 en realidad es una combinación de lo que ya vimos con distinct y lo que vimos con like. Así que ya está explicado, paso a las siguientes, a la resuelven ustedes, ¿sí? Si tienen dudas, obvio, pueden preguntar en el foro de dudas, pero esto ya está demostrado acá y obviamente hay videos en el campo virtual y apuntes con más detalles, ¿sí? Vamos a ver la 18. Listar todos los campos de todos los libros que no posean editorial. ¿Bien? Bueno, y después vamos a ver algo de la 17 ahí que también... Bien, pero vamos a ver primero la 18. Entonces, la 18, que no posean editorial. ¿Cómo decimos que un libro no tiene editorial? ¿Cómo representamos eso actualmente? Tiene null, ¿no? Ponemos null en el campo ID editorial, ¿sí? Entonces, y esto es una cosa que se van a tener que acordar siempre, ¿sí? Para programar y sobre todo para aprobar laboratorio 3, para preguntar si un campo tiene o no tiene null, como null es nada, ¿sí? Yo no puedo usar el operador igual, ¿sí? Si yo pongo ID editorial, bueno, primero voy a tratar de poner editorial, ahí está. Si yo pongo igual a null, esto no trae nada. Y no significa que no hay ningún registro con esa ID editorial con null, ¿sí? Significa que lo escribí mal. No puedo preguntarme si algo es igual a null de esta manera. Tengo que usar el operador is. Entonces me pregunto de esta forma si lo que contiene
es nulo, no igual a nulo. ¿Sí? Es nulo. Entonces, ahí podemos ver que hay varios registros con ID editorial con el valor null, ¿sí? Bueno, y esto es los que no poseen editorial, ¿sí? Como tiene el valor null cuando no tenemos un ID editorial, entonces utilizamos is null para saber si un campo tiene, una columna tiene el dato null, ¿sí? Entonces, ¿cómo diríamos lo contrario para la 19? ¿Qué les parece? Exacto. Not null. Exactamente. Is not null. Sería la manera de decir que no tiene un valor nulo. ¿Sí? Puede ser cualquiera, lo único que sé es que no tiene el valor null, ¿no? Entonces, podemos ver que de todos los que trae con algún valor, en este caso numérico, porque es numérico, pero no con null, ¿sí? En la columna ID editorial. ¿Bien? Entonces, is null para saber si tiene null, is not null para saber si no tiene null. ¿Bien? Entonces, estas dos quedan resueltas. De la 17, lo que les quería decir, a ver si puedo poner el... Ahí. Fíjense, listar todos los campos de todos los libros cuyo título contenga economía, ¿sí? Acá me falló el autocompletar. Fíjense, esto sería con un like, ¿no? Select asterisco from libros, where título, like, comillas simples, pongo este operador que era para cualquier carácter, y ahora voy a poner economía, ¿sí? Economía, sí. Y ejecuto esto y fíjense que no hay ningún libro que el título tenga la palabra economía, pero sí hay libros que tengan la palabra economía con tilde en la I. ¿Por qué? Porque son dos caracteres distintos, la I y la I con tilde. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se hace para buscar ignorando las vocales con tildes? Bueno, eso es lo que quiero que investiguen, ¿sí? La consulta 17, entonces, se investigan qué hacer para que el SQL Server tome a esto como un idioma, por así decirlo, un acotejamiento de caracteres donde la I con tilde y la I sin tilde sean la misma cosa. ¿Sí? Sí, spoilear, tranquilo, qué sé yo, total, en algún momento se van a auto-spoilear, así que busquen. No, podría ser con un replace, pero tendría que reemplazar todo. Tendría que reemplazar la I con tilde, la A con tilde, la E con tilde y así. Hay que buscar algo más universal, ¿sí? Por eso les dije, la palabra clave en eso fue el cotejamiento, ¿sí? Busquen qué es eso. Tiene que ver con... el like está bien, o sea, el like es correcto lo que hay que usar. El tema es, por así decirlo, en qué idioma está esto, ¿sí? Así que bueno, busquen. Entonces la 17 lo borro porque no está resuelto. ¿Bien? Ah, bueno, ahí Francisco spoileó importante. Ok. Sigamos. Sí, va por ahí. Está bien, va por ahí. La tienen que adaptar a esta consulta, pero es un poco como lo que puso ahí con campo 1 igual ñandú. Está bien, lo único que hay que adaptarlo a esto. ¿Cuál sería la siguiente? A ver, que no hayamos resuelto, porque algunas ya las resolvimos. Por ejemplo, la 22, listar título y precio de los 5 libros más caros, ya está hecho. ¿Sí? Lo hicimos al principio de todo. La 27, listar ordenadamente los diferentes años en los que nacieron los autores, sin repetir. Esto ya lo mostramos cómo hacer, por ahí no precisamente esto, pero ya sabemos cómo ordenar. Diferentes años ya sabemos cómo hacer para que no haya duplicados, y para quedarme solo con el año del nacimiento del autor, también sabemos cómo hacer. Así que esto es marcado como hecho.
La 29 no. La 29 es un caso interesante para ver y no está visto todavía, ¿sí? Dice, listar el título de todos los libros y una columna llamada longitud, con la siguiente condición. Corto si la cantidad de páginas es menor a 200. Normal si la cantidad de páginas es menor a 800. Largo si la cantidad de páginas es menor a 1200. Y de lo contrario, extenso. ¿Sí? ¿A qué les suena esto en el lenguaje, en un lenguaje de programación? Un while, ¿no? No, no sería If. un while. If. Y sí, sería un if, pero fíjense que son casos puntuales, ¿no? Solo que tiene rangos, pero son casos puntuales. ¿Y qué estructura le permitía a ustedes buscar casos puntuales? Claro, el switch. Tiene similitud al switch, solo que el switch en C y C++ no le permitía poner mayor y menor, ¿sí? Pero la idea de son 4 casos y puede haber uno de esos 4, está. Así que sería como una especie de case, ¿sí? Y Case precisamente, when. claro, y precisamente es un case when en SQL. Así que vamos a ver cómo se hace. Vamos a poner primero lo que nos pide sencillo. Título. Uy, hoy estoy. Título. Vamos a pedir también que traiga la cantidad de páginas, como para poder comparar, después lo borramos. From libros. Nada más. ¿Sí? Entonces ejecuto esto y después habría que agregar una columna más. Y por ejemplo, Prey, el primero, que tiene 507 páginas, tendría que decir largo. No, normal, perdón. Tendría que decir normal porque la cantidad es menor a 800, pero mayor a 200, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo sería eso. Yo lo voy a poner acá con Enter. Puede ir todo junto. No es subconsultas. Parece, pero no. Es una función, como una especie de estructura, ¿sí? de decisión. Acá lo que voy a poner es case. ¿Sí? Y yo presiono un Enter, puede ir todo junto, pero yo le pongo esta estructura para que se vea como una especie de switch, ¿no? Entonces voy a poner when páginas menor a 200, then corto. O sea, si cuando la cantidad de páginas sea inferior a 200, el valor 200, entonces reemplaza ese dato, o reemplazalo, o escribí el texto corto. When páginas menor a 800, then normal. When páginas menor a 1200, then extenso. Y después tenemos un case, que es el else, y que queremos para cualquier otro caso, ¿sí? Cualquier otro caso sería del 1200 en adelante. Y acá vamos a poner extenso. Luego vamos a cerrar el case con end, ¿sí? Y le vamos a poner un alias, por ejemplo, que se llame longitud. Longitud. ¿Me faltó algo? Al lado del case creo que te faltó páginas, ¿no? No, creo que no. No, Pero que está subrayado el case Una con coma, rojo. una coma después de páginas, ¿no? ¿O qué estás queriendo hacer? A ver. no, estoy viendo, son más casos, puede ser corto, normal, largo y extenso. Ahí está, largo y extenso, ¿no? Ahí sería. Entonces, me faltó una coma acá después de página. Si alguien me lo había dicho y estaba viendo otra cosa, me faltó esto. Para separar una columna de la otra, ¿no? Entonces, título por un lado, páginas por otro lado, y una nueva columna resultante de toda esta lógica que le dimos con esta decisión múltiple, donde a partir de la cantidad de páginas describo con palabras la longitud. ¿Sí? Entonces, corro esto y tendría que cumplir todas las condiciones que habíamos, que dice el enunciado, ¿no? Normal en algunos casos, corto cuando es menos de 200, debe haber algún extenso, parece que no. No hay ningún extenso, pero fíjense que podemos buscar de esa manera.
generar una columna con esa información, ¿sí? Las que sean menor a 200 también entran en los demás case. No va a dar error, no. Si entra en un case, ya está. Como que se ubica en el que más corresponde. Y fíjense una cosa con respecto a esto, que es lo siguiente. Dice, 2 entran en corto. Técnicamente, ¿por qué todos entran en corto? Ya entiendo. Si la cantidad de páginas es 100, cumple las condiciones que vienen después, por así decirlo. También es menor a 800 y también es menor a 1200. No, pero el tema es que, claro, es secuencial. Entonces, como la primera es menor a 200, entonces se queda con esa, por así decirlo, ¿sí? No hace falta poner un AND. Podría ponerlo, pero no hace falta. Lo que les quería decir es que después yo no puedo poner where longitud igual a corto y pretender que filtre eso, porque esa columna en realidad no existe, ¿sí? Así que no tengo manera por ahora de hacer eso, ¿sí? ¿Qué les parece que tendría que hacer para poder filtrar por corto si quisiera? No, eso es más adelante, no es con otro select. Y la idea es no tener que poner la condición de vuelta, no tener que poner páginas menor a tal. Lo que podría ser técnicamente es esto. Claro. Creo, no lo probé, así que por ahí no anda. Pero si pego esto acá de vuelta, pegué cualquier cosa. Perdón. Si pego esto de vuelta, vuelvo a generar para cada fila ese texto, ¿sí? Corto, normal, largo o extenso. Y luego ese texto lo comparo con corto, por ejemplo. Creo ¿Sí? que sería hasta len. Hasta len. Y lo comparo con corto, ¿sí? Si ejecuto esto, me traería solo los libros que se hayan clasificado como cortos, ¿bien? Pero obviamente es una pésima idea, ¿sí? A nivel performance, tener que volver a procesar esto para filtrarlo, ¿sí? O sea, procesarlo una vez para mostrarlo y procesarlo una segunda vez para filtrarlo. Así que acá podría haber dos maneras de resolver esto. Primero, usando subconsultas o vistas, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, segundo, si yo pongo este where así, ¿de qué estoy seguro que va a ser la longitud? No hay manera que me traiga otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿para qué proceso esto acá si sé que va a ser siempre corto la longitud? Lo que puedo hacer en este caso es traer esto ya como corto. Total, sé que el where me está exigiendo que la longitud sea ese texto. ¿Sí? ¿Me explico? No es un hardcodeo porque en el where yo estoy indicando que lo que quiero son los libros cortos, ¿sí? No es un hardcodeo. Un hardcodeo sería esto. Porque acá no importa la cantidad de páginas que tenga, siempre voy a traer la palabra corto, ¿sí? Pero con esto, como en el where yo estoy exigiendo que como condición su clasificación sea corto, y le estoy indicando cuál es la lógica para eso, no es un hardcodeo, sino una optimización, ¿sí? Igual vamos a ver que hay otras formas, pero esta es una buena manera de solucionarlo y haciendo un mejor uso de recursos que la que había puesto en un principio, que hace 2 veces la clasificación cuando abajo le estoy diciendo que lo único que me interesa son los libros cortos, ¿sí? Bueno, le saco el where o se lo comento para que vean, para que les quede cómo sería si tengo que poner un where.
que no puedo usar el nombre de la columna, sino recrear de vuelta con el case la lógica, ¿sí? No puedo poner el nombre de la columna porque la columna fue creada en el dataset en tiempo de ejecución, así que no la puedo usar. La puedo usar para ordenar, pero no la puedo usar para usar el where, ¿sí? Bien, ¿qué otra consulta quedaría? La siguiente, la 30. La 30. Listar todos los campos de todos los libros, incluyendo el precio recalculado a partir de la siguiente condición. Descontar un 10% el precio a aquellos libros cuyo año de publicación sea menor a 1990. Ok. Bien, tenemos tiempo para resolverlo. Bueno, ¿qué hay que usar acá? Bien, libros. Vamos a traer todos los campos, como dice ahí, y una columna más con el precio recalculado, ¿sí? Entonces vamos a empezar poniendo select, asterisco, from libros, coma, y algo, esos 3 puntos obviamente no hacen nada, después lo vamos a reemplazar, as precio nuevo, por ejemplo. Creo que querías ponerlo después de, antes que from. Sí, tienes razón. Es asterisco, un conjunto de lógicas ahí que vamos a ver qué, as precio nuevo, from libros, ¿sí? Entonces, el precio va a ser más caro, no, perdón, más barato, si los libros son menores a 1990 su año de publicación. Si no, es el mismo precio. ¿Sí? ¿Qué me dicen? ¿Cómo resolvemos esto? Sí, es precio 0,9, where año 1900. Claro, pero a mí no me dice que tengo que sacar del listado a los que tengan una publicación, un año de publicación menor a 1990. Yo tengo que traer todos los libros. Lo que me dice es que el precio tiene que ser más barato para los que sean menores a 1990. Claro, hay que usar when, ¿sí? Entonces acá pongo coma, pongo enter por una cuestión estética, y vamos a poner case, cualquier cosa, case, y vamos a poner when. ¿Qué cosa? Si es menor a 1990, el año. Bien, si año es menor a 1990, then, ¿qué? Si el año es menor a 1990, ¿qué aplico? ¿O qué cálculo hago? Precio por 0.9. 0,9. Sí. Si no, ¿qué hago? Dejo como están. Pero dejo como está, ¿qué cosa? El precio. Bueno, else precio. ¿Sí? Listo. No lo multiplico por nada, o lo multiplico por 1 si quiero. ¿No? Es el mismo valor. End. Sí, si multiplican por 1 están haciendo que el procesador haga una cuenta, ya saben, ¿no? Else precio. Entonces ponemos end para que termine el case y le ponemos as y nuevo precio, por ejemplo. ¿Sí? Es el nuevo precio que quiero que tenga. Vamos a poner así. Bien. Ya le había puesto alias. Y después tengo from libros, ¿no? Que es la tabla de donde proviene esto. En el case no se le puede agregar un alias. Sí, le pusimos un alias. Pero tiene que ser cuando termine el case. Porque recuerden que el case lo único que puede traer es uno de todos los casos que pongo. ¿Sí? No puede traer diferentes, más de un valor. Porque tiene que ser para la celda esa, si se quiere, ¿no? Entonces, corro esto y vamos a ver, vamos a ver que tenemos precio por acá y precio nuevo. Y, por ejemplo, este se le aplica un descuento. Este no, este tampoco, este sí, porque es de 1891, ¿sí? Entonces, esa es una manera de resolver.
El end sería como el cierre del case, exacto. Bueno. Otra forma de resolver esto, háganme acordar, cláusula union, próxima clase. Esto mismo con la cláusula union, que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Por ahora se resuelve con esto. Pero la próxima clase podemos usar esa cláusula union para pegar dos consultas y de esa manera obtener este mismo resultado, ¿sí? Bien. ¿Queda alguna más para ver? A ver, ya te digo. Listar los libros cuya publicación haya sido hace menos de 5 años. Bueno, vamos a hacer esa. Listar los libros cuya publicación haya sido hace menos de 5 años, que es la 33. Bueno, ¿cómo sé si un libro fue publicado hace menos de 5 años? ¿Puedo hacer un day diff? Sí, podría ser un day diff. Lo importante es que no pregunten si la fecha, si el año es mayor a 2015, porque eso funciona solamente para este año, ¿sí? Si después quiero que esto se siga actualizando año a año, tendría que andar cambiando la consulta el 1 de enero, ¿sí? De cada año. Consulta con getDate. Entonces lo que tengo que hacer es que esto, a partir de la fecha actual, calcule 5 años, siempre. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un select, asterisco from libros, cuya publicación haya sido hace menos de 5 años. Where, y acá voy a pedir. Una manera es el year del año actual menos el year de fecha, ¿cómo le puse? Fecha No, es un publicación. año a secas. Es un año a secas. Ah, es el año solo. Y se llama año. Año. El year del getDate menos el año tiene que ser menor a 5. ¿Sí? Veamos primero, antes de poner el where, ¿qué devuelve eso? ¿Sí? Entonces vamos a poner select asterisco from libros y vamos a poner el year de getDate menos año y nada más. ¿Sí? As diferencia, vamos a ponerle. Entonces veamos qué trae esto primero. Como para entender después qué filtra el where, porque si no queda claro, no sirve. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a buscar uno más cerca. 2017, este libro. Estamos en el 2020, entonces la diferencia de años es de 3. Este de 2019, la diferencia es de 1. Este es de 1891, la diferencia de años es de 129 y así. Me pide entonces los libros más recientes, los libros de hace 5 años. Para eso entonces, lo que hago es, esa cuenta que hice, que está acá abajo, le pido que sea menor a 5, esa diferencia. Entonces le saco esto que está comentado, le dejo todavía la diferencia para que se vea, y ahí vemos que son todos libros cuya diferencia de años sea menor a 5, ¿sí? De 4 para abajo. Entonces, esa es una manera de hacerlo. La otra habían Podría dicho, ser también con un between. Por si tenés un libro que todavía no fue publicado, pero ya está en la base de datos cargado. con un ¿Me explico? between. Como hiciste con los autores, que tenés autores que tienen fecha de nacimiento todavía posterior a la fecha actual. ¿O me No, no, equivoco? hay autores con fecha posterior a la fecha actual. Creo que sí. Bueno, sería un error. El random me falló y puse gente que no nació todavía. Pero sería un error que tengan la fecha de nacimiento posterior a la fecha actual. A menos que lo hayas modificado, tengo por ejemplo el primer autor, Arslanian Tamar, que nació en 2046. Me parece que lo modifiqué porque me había dado cuenta Ah, de ok. esto. Vamos a poner, ¿qué es fecha NAC? Sí. From autores. Y vamos a poner el apellido también. Creo que eso hice un commit nuevo. Apellidos.
¿Será? Sí. Y lo corregí porque... Sí, ¿ves? Ahí está. Ah, ok. Porque, sí, no, estaba mal. Cuando queríamos... Hay una consulta en la que tienen que calcular la edad del autor y daba negativo, porque si todavía no Sí. nació, no se puede calcular. No, acá lo que quería usar era el datediff, que había mencionado alguien por ahí, que el datediff, por ejemplo, acá lo voy a usar, datediff, que recibe 3 parámetros, si no me equivoco. El primero es qué quiero restar. Ahí está Cáceres, está tirando el... ¿Cómo sería? Primero, ¿qué quiero restar? ¿Sí? Quiero restar años. Ese es el primer parámetro. Ahí está. El segundo parámetro es la fecha de inicio. Entonces, en este caso sería año. Lo que no sé si me va a dejar en este caso, porque pide fecha y yo tengo entero, así que es posible que esto no me funcione. Y después la fecha de fin, que uso getDate. Y esto voy a querer que sea menor a 5. Esto me parece que no va a funcionar, porque el segundo parámetro ahí muy clarito Sí, me está un cast diciendo, tendrías que hacer. acá tendría que ser así. Puede ser, vamos a probar. Sí, me parece que solo con fechas, pero podemos probar a ver qué pasa. No, trae cualquier cosa. Siempre trae lo mismo. ¿Sí? Para poder usar el datediff en este caso, necesitaría que en lugar de tener el año de publicación, tenga la fecha exacta. Necesito el día y el mes, ¿sí? Para poder usar datediff, porque los dos parámetros necesitan fecha, ¿sí? Entonces, en este caso nos quedamos con la de arriba, que es la manera de resolverlo, ¿sí? Quedarme con el año de la fecha de hoy, menos el año que ya lo tengo en valor entero, y luego preguntar o exigir en el where que eso sea menor que 5, ¿sí? Si tuviese el año como, en lugar de año como fecha, sí podré usar datediff, ¿sí? Pero acá queda resuelto, y después como el enunciado no pedía que muestre la diferencia de años, simplemente saco esto y lo dejo solo en el where. Recuerden que no hace falta que la consulta lo muestre para poder aplicar el where, ¿sí? Yo puedo aplicar el where sobre algo que no está en el select, ¿sí? Yo puedo mostrar el título si quiero y aplicar un where sobre el año, sobre el precio, sobre las páginas. No hace falta que se vea lo que filtro, ¿bien? Bueno, no queda mucho más tiempo, entonces... Les quedan varias consultas para resolver, algunas difíciles, como pueden ver acá abajo, ¿sí? Si tienen dificultades para resolverlas, pueden preguntar en el foro de dudas, o lo primero que hacemos el lunes que viene es ver las que tuvieron dificultades y las resolvemos, ¿sí? Entre todos. Me interesa las que tienen que calcular la edad del autor, ¿sí? Porque para calcular la edad no me gustaría que hagan año actual menos año de nacimiento, ¿sí? Porque ¿qué problema trae eso? De los meses. Claro, si yo hago año actual menos año de nacimiento, ¿qué pasa si estoy el 1 de enero del 2020 y la persona cumple el 31 de diciembre de 2020? ¿Cuánto falta para que cumpla? 364 días. Exactamente, falta casi todo el año, ¿sí? Para que cumpla. Pero si hago esa resta, me va a dar como que la persona ya cumplió. Entonces, quiero que piensen cómo se puede hacer. Les doy una pista acá en el chat. Cómo se puede hacer para que el cálculo de la edad sea correcto, ¿sí? Que no tenga ese error de los meses o de los días, porque puede pasar que a la persona le faltan días para cumplir. El mes es el mismo de cumpleaños, pero no el día todavía, ¿sí? Entonces, a pensar, ¿sí? Eso lo pueden hacer en el select y aplicar esa lógica, ¿bien? Después vamos a hacer una función, de hecho, para eso, más adelante. Pero por ahora lo hacen con la selección múltiple, con el case when, ¿sí? Y bueno, el resto de las consultas es pensar, investigar un poco, buscar en el campo virtual, ¿bien? El lunes a la misma hora entonces seguimos con la parte de union y de join, ¿bien? Así que bueno, ahora ya se termina.
Nos vemos, que tengan buena semana, que descansen. El fin de semana largo. Hasta luego.